Abrazo enorme y apretadísimo a toda la familia de Alberto Sonsol. La verdad que, bueno, son estas historias, estos fallecimientos que tienen rostro, que tienen, y sobre todo un rostro tan querido, que se hacía sentir y escuchar tanto en este país. Así que un abrazo enorme a toda su familia, a todos sus compañeros de trabajo, ni que hablar, y amigos. Aprovechar también a mandar un abrazo apretadísimo a todas las familias uruguayas que han perdido seres queridos en este COVID, en lo que va de esta pandemia. Porque claro, pegan fuerte las muertes de personas que uno conoce, pero te pones a pensar, ya son casi ¿cuántas? Más de 800. Más de 800. Para todas esas familias, serán anónimos, pero son sus seres queridos. Y en especial, un abrazo a quienes están transitando la enfermedad, porque debe ser realmente, psicológicamente, muy difícil de sobrellevar cuando vienen las noticias de los que se van quedando por el camino, ¿no? Yo me imagino que el ejercicio de mirarse en el espejo de los que se recuperan y no de los que se quedan debe ser difícil, pero me lo propondría cuando sí me toca a mí, por ejemplo. Es lo único que se me ocurre decir y desear de corazón para todos en este momento. Ahora sí, vamos con el programa de hoy, en este viernes, con bastantes cosas. Por supuesto vamos a estar en el área salud y emergencia sanitaria, ni que hablar. Pero han habido un par de cuestiones en paralelo interesantes, bien interesantes. Una de ellas, se están cumpliendo 30 años, cumbre de Mercosur, y hubo una especie de intercambio allí que para quienes tienen experiencia en haber seguido las cumbres del Mercosur, nunca había pasado esto. Lo está diciendo, lo comentaba el propio Pepe antes de empezar. Este intercambio entre el presidente nuestro y el argentino, que si no tiene que ser un lastre el Mercosur, que si es un lastre cambiate de barco. A ver, ¿va a quedar por ahí nomás o es grave lo que pasó? Es grave y está dentro de un contexto donde Uruguay está pidiendo junto con Brasil y con Paraguay flexibilizar el Mercosur porque, entre otras cosas, se está cayendo el mayor acuerdo que podía haber firmado en toda su historia en estas 3 décadas el Mercosur con la Unión Europea. No sé si es una excusa de la Unión Europea, pero lo cierto es que ya Francia dijo, así como está, no lo firmamos. Se necesitan las 27 firmas de los parlamentos europeos para ratificar el acuerdo. Austria dijo, no lo firmo. Y todos apuntan a Brasil, señalando que el gobierno de Jair Bolsonaro no está cumpliendo con las normas que tienen que ver con el medio ambiente. Insisto, no sé si es una excusa, pero ese es el tema. Por lo tanto, si se cae ese acuerdo, la verdad que queda poco margen dentro del Mercosur. Y por lo tanto Uruguay está planteando, bueno, si no, ni siquiera podemos firmar después de 30 años un acuerdo con la Unión Europea, déjame buscar otras alternativas. O sea, que la flexibilización no pareciera tan sacado de más cuando si hacemos una encuesta, me atrevería a decir que nadie puede decir que el Mercosur ha funcionado al pie de la letra o como se esperaba en su naturaleza, digamos, ¿no? No sé qué piensan por aquí, pero escucho a los especialistas convenir en que no, efectivamente al Mercosur le falta muchísimo. Vero. Sí, yo creo que hay que ver las imágenes y los tonos, ¿no? Creo que eso nos ayudaría bastante a comprender que realmente, coincido con Pepe, es difícil pensar cómo se sale de esta situación. Y me parece que tiene más que ver con la forma en la que se han dado los vínculos que con el tema de fondo en sí mismo. Está bien, el asunto es el Mercosur, el asunto es a 30 años replanteárselo, el asunto es Uruguay, el gobierno de Uruguay encabezando de algún modo dentro del bloque esta idea de la flexibilización. Pero yo creo haber percibido también una suerte de encono de Fernández directamente hacia Luis Lacalle Pou, porque es Lacalle Pou el que usa este ejemplo de, bueno, que el Mercosur, que el bloque regional no sea un lastre para nuestro país, eso es lo que se está proponiendo, y cuando Fernández le responde, bueno, si es un lastre, el que crea que es un lastre, que se baje del barco. Le está hablando directamente al presidente de nuestro país, y allí yo creo que la situación plantea no solamente un asunto de fondo, que es la flexibilización del bloque regional y cómo eso se encara en la agenda, sino que yo hoy me planteo cómo sigue el relacionamiento bilateral de ambos gobiernos, luego de esto que en realidad no fue un cruce porque Lacalle Pou no tuvo la oportunidad de contestar a eso. Fernández lo hace en el momento en el cual, por lo que tengo entendido, estaba cerrando una cumbre que además fue virtual.
O sea que Bueno, esta ida y vuelta no existía. Decilo lo que decías antes de empezar, porque me parece que es súper interesante ese aspecto que conversamos comentabas. con los compañeros acá. Si esta cumbre hubiese sido de las convencionales, tantas que vos cubriste, Pepe, y bueno, y algunas que nos ha tocado cubrir también, realmente se hubiese dado No ese online, diálogo, o sea, presencial, acá, digamos. todos en la misma, Sí. ¿no? Todos sentados a la misma mesa, realmente este diálogo se hubiese dado pensando que no iba a tener determinadas consecuencias, y yo creo que esta virtualidad en la que estaban sumidos hizo que, bueno, salieran cosas que estaban ahí como un poquito atrapadas. Como que viene de un contexto, decís. Viene de un contexto, Bien. creo que también de alguna manera Fernández le está cobrando ¿Qué le está cobrando? las notas que en algún momento la calle Pou hizo en Argentina, llamando a los inversores en el peor momento de la pandemia. Por eso. Entonces hay un contexto anterior de Yo lo crispación. interpreté más por ese lado que por la cuestión de fondo, ¿no? Concuerdo, y solo quiero agregar una cosa más de lo que dice Vero. La virtualidad también lo que impide es que después que termine la cumbre te puedas tener un mano a mano y decir, Claro. che, ¿qué me estás diciendo? fue Me la equivoqué, se me fue la moto. No sé, tratar de recomponerlo. O uno cree que la virtualidad, Se termina el horario del Zoom. sin intelectualizarlo, disimula un poco las cosas. O no es tan... Lo agresivo no resulta tan agresivo. ¿Se puede llegar a creer eso? Lo advertimos en todas las redes, ¿no? Sí. No sé, pregunto, por acá. Los condimentos humanos a veces hacen a las relaciones de los países, pero en definitiva, lo ha dicho muchas veces la calle Pou, repitiendo palabras de estadistas de otrora, el tema de lo que une o no a los países no son ni siquiera las personas ni las ideas políticas, sino los intereses comunes. Y yo creo que en este momento particular de la historia de la región, los intereses comunes del Uruguay están más vinculados a las buenas relaciones con Paraguay y principalmente a que la calle Pou le comió la oreja a Bolsonaro, y Bolsonaro ahora lidera todo este proceso de flexibilización, pero para Alberto Fernández sabe que el chico malo de la película fue la calle fue el que buscó, y lo buscó con las buenas intenciones de mejorar la posición del Uruguay respecto de las relaciones internacionales. Entonces digo, la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿el Mercosur nos sirve para algo? Cláusula 1, artículo 1 del Mercosur, propiciará la libre circulación de bienes y personas. ¿Estamos a cuántos años de eso? ¿Existe la libre circulación de bienes y personas? No existe. Entonces me parece una buena oportunidad para replantearlo todo, hacer que el amigo Bustillo de alguna manera repare algunas relaciones que pudieron haber quedado heridas en estas horas, porque para algo tanto instó la calle Pou para tener a Bustillo allí donde lo tiene, porque sabe que es una persona muy cercana a Alberto Fernández, y yo creo que ya sabía hace muchos meses que este tipo de problemas podían empezar a surgir. Así que bueno, duro trabajo para Bustillo, y yo creo que el Uruguay tiene que empezar a buscar su agenda propia, y creo que vamos en ese camino a pesar de todas las dificultades que tenemos. Sí, en realidad el Mercosur nunca funcionó como tal. No hay que olvidarse que los inicios del Mercosur eran entre Brasil y Argentina. Después de atrás, Uruguay y Paraguay se intentaron sumar hasta que se fueron sumando. Pero son países diferentes, con mercados diferentes, con necesidades diferentes. Nosotros no podemos comparar el mercado que existe en Brasil, las necesidades que tiene Brasil o con Argentina. Quizás con Paraguay podemos estar un poquito más ahí. Pero nunca funcionó ese mercado común. Y después, posteriormente, empezó a ser un mercado de ideologías políticas. Entonces, todos recordarán el capítulo cuando se suspende a Paraguay, ingresa a Venezuela, en fin. Entonces, lamentablemente, después de 30 años, como bien decía Pepe, si no podemos, el Mercosur como un mercado común del sur, tener algún tipo de acuerdo con la Unión Europea después de 3 décadas de estar funcionando, no tiene casi, la verdad, razón de ser. Esa es la realidad. Entonces me parece que lo que dice la calle tiene razón, y creo que los demás también lo piensan. Entonces tiene razón también Fernández. Si es un lastre, que se baje el barco. El tema es que Fernández, a ver, si Brasil, Paraguay y Uruguay están de acuerdo que este barco es un lastre, se tendría que bajar a Fernández. No se tendría que bajar los otros 3, porque el barco es el Mercosur, pero si hay 3 que en realidad quieren flexibilizar, me parece que el que se tiene que bajar es Fernández. No importa quién se baje el barco. ¿Qué opinan sobre eso último, Pepe? No sé, porque lo llamativo de las cumbres del Mercosur es que siempre hay 2 pasos previos. El acuerdo, el Consejo de Mercado Común y luego reunión de cancilleres. ¿Para qué sirve esto? Para que los presidentes lleguen con el terreno limpio y no haya ningún tipo de discusiones, porque ya todo fue acordado o no. Entonces,
es llamativo que si llegaron a esta instancia de discrepar de la forma que discreparon, es porque no hubo un acuerdo previo. Y si no hay acuerdos previos entre los cancilleres del Mercosur y del mercado común, que es el acuerdo técnico, eso está demostrando que claramente No hay un problema Mercosur, serio. punto. Hay un problema muy serio. Claro. Verónica ahí tiró un tema que yo creo que da para un análisis que inclusive por fuera de las relaciones internacionales, ¿no? El tema de este tipo de reuniones en el formato La virtualidad. Zoom. La virtualidad. Fíjense que en la virtualidad todo el mundo es más guapo también y todo el mundo se anima a decir cosas que tal vez no sea tan fácil decirlas con la otra persona enfrente a ti, y eso aplica para la cumbre del Mercosur y aplica para cualquier otra cosa. Pero además es cierto lo que decía, creo que vos, Victoria, dijiste algo respecto de hay cuentas y facturas pendientes, ¿no? No se olviden que Fernández vino acá al famoso asado, pero aprovechó para botijearnos con las vacunas. Fíjate vos los problemas que tienen hoy ellos con las vacunas, y nosotros estamos vacunando ya casi el 15% de la población, pero nos botijeó. Y de alguna manera yo creo que Fernández se tiene que haber sentido herido en algún momento cuando la calle Pou hizo aquella recorrida en los medios. No tiene la culpa, si lo llaman y lo invitan, da las notas, siempre aclaró que no se quería meter en los líos del vecino, pero en códigos políticos sabemos que eso le tiene que haber afectado la imagen del presidente de Argentina. Entonces, yo creo que esta fue la oportunidad donde este hombre dijo, bueno, me desquito de todo lo que tengo adentro, y además, según me cuentan los compañeros, yo no pude verlo todavía, aprovechó ser el último que hablaba para de alguna manera dejar marcado un escenario de cierta conflictividad que habrá que reparar. Bien. ¿Que habrá que reparar cómo? Para eso está la diplomacia, ¿no? Dice que la diplomacia, la política, es la continuación civilizada de la guerra. Así que no es imaginable que por estas razones tengamos un conflicto de otra naturaleza. Bien, pero el punto va a ser cómo trabajar de ahora en más el resto del Mercosur. ¿Se va a ir por la línea de la flexibilización, sí o no? Claro, creo que lo primero que habría que aguardar es qué responde el presidente de la República, ¿no? ¿Qué responde la calle Pou? ¿En qué tono? ¿Cómo? ¿Le tiene que responder? Y en algún momento alguien se lo va a preguntar, digo. Alguien se lo llamó por teléfono, pero la idea sería que no. Que no públicamente. Y no públicamente, que no responda, porque eso claramente abre un poco más la relación distante que hay. Bueno, no hay que olvidarse que cuando asume la calle, Fernández no se presentó, tenía otra cuestión previa y demás, pero estamos hablando de la asunción de un presidente del Uruguay o un presidente de la Argentina. Yo te puedo llevar de repente que me digas, bueno, va a asumir el presidente de Francia y no puedo ir. Está bien, pero que no cruce el charco una hora para la asunción de un mandatario de un país vecino y hermano como es, eso ya ahí empezó a crear una especie de roce. Y no hay que olvidarse del apoyo político que le brindó Fernández a Daniel Martínez, ¿no? Vamos a entendernos. Un apoyo político explícito. Fue al punto tal que se reunieron aquí en Montevideo antes de las elecciones y demás. Que está bien, las ideologías hay, son respetables. Pero hay una brecha entre ellos. Que lógicamente la calle trató de pulirla con ese famoso asado en Chorón y demás, pero siempre quedó esa brecha. ¿También? Y con esto es más complicado todavía. Sí, también está la brecha ideológica, ¿no? Porque Fernández realmente es un convencido de revitalizar todos aquellos organismos, la UNASUR, todos aquellos organismos a nivel latinoamericano que de algún modo, bueno, los gobiernos anteriores, el gobierno de Macri había abandonado de alguna manera. Entonces, creo que hay cuestiones de forma y cuestiones de fondo también, claro, que es, bueno, un Fernández que apuesta a tener aquello que describían más temprano que tenía que ver con la sintonía ideológica y reforzar los lazos a nivel de todos los organismos, incluso nuevos que se crearon cuando los gobiernos de izquierda estaban en sintonía. Bueno, él apuesta a retomar eso. Y vemos que eso no se está dando ni desde Brasil, ni desde Uruguay, y ahora parece que tampoco desde Paraguay, que de algún modo está apoyando también a Uruguay en esa idea de poner en la agenda la flexibilización, porque todavía no es una decisión tomada. Sí. Es poner en la agenda este tema. Igual seamos realistas que en el Mercosur mandan Brasil y Argentina, ¿no? Y que si ellos se ponen de acuerdo, nosotros quedamos por fuera de todo
estemos a favor de uno o a favor de otro. Hay posicionamientos geopolíticos también. Argentina está mirando más bien a Rusia, Brasil está mirando más bien a China, Uruguay también. También de hecho, es el principal comprador que tiene Uruguay hoy, el principal comprador de nuestros productos es China. Las vacunas de Sinopharm se están fabricando en San Pablo. Hay una mirada geopolítica también allí. Pero lo importante acá es ver qué va a pasar en el relacionamiento tanto de Argentina y de Brasil, que además internamente ambos tienen problemas muy, pero muy serios. Brasil tiene un problema sanitario terrible, terrible, a tal punto que hoy las cadenas internacionales cuando hablan de Brasil ya están hablando, bueno, obviamente que el principal problema que tiene Brasil es puertas para adentro, ¿no? Son sus propios habitantes, eso no hay duda. Pero están hablando las cadenas internacionales cuando mencionan a Brasil el efecto que están teniendo los vecinos, los países fronterizos, y allí aparece Uruguay, entre otras cosas. Ayer estaba mirando un informe de una cadena francesa en español donde decían, Brasil tiene determinada cantidad de casos, que es enorme, pero Uruguay está siendo afectado por el posicionamiento que tiene Brasil en materia sanitaria. De Argentina ni hablemos, ya sabemos todo lo que está ocurriendo. 125 fallecimientos cada 100.000 personas Brasil, 120 cada 100.000 personas argentinas, Uruguay 25. Pero para ese número para nosotros es bastante alto también, como se está manejando la pandemia. Entonces, ese efecto que tenemos con los países vecinos de tantos fallecimientos producto de la cepa P1, etcétera y demás, lógicamente nos está pegando a nosotros. Y está pegando a Paraguay con un sistema sanitario saturado, ¿no? Mensajes que van llegando por aquí. Bueno, muchos hablando de que nunca sirve para nada el Mercosur, pero alguien dice, concreto, se refiere al presidente, podés pasar a la historia por dos cosas, haber terminado con el FA en el poder y mandar al Mercosur a donde debe ir. Bueno, a ver, terminar con el FA en el poder suena un poco. El Frente Amplio eventualmente en alguna elección va a volver a ganar, o sea que no es que se termina con un partido, ni mucho menos. Con el Mercosur capaz que está de una perspectiva de fuera del gobierno, durante estuvo muchos años, evidentemente capaz que las cosas se ven en forma diferente, ¿no? Y cuando vos ves que no hay logros ni resultados, porque lo que decía hoy Juan Ramón con respecto al tema de la libre circulación de bienes y demás, se ha dado la libre circulación, pero lo que pasa es que tenés 200.000 excepciones. Entonces, indudablemente, digo, por más que lo tengas, no. Otro mensaje, hay mucho que mejorar, pero es muy superficial para decir que no funciona, es muy superficial decir que no funciona el Mercosur. Claro, yo creo que lo que habría que plantearse allí, primero es poner las cosas en su justo término. No creo que en los planes de este gobierno ni de ningún otro sea abandonar el Mercosur. Un pequeño país como el nuestro, de 3 millones y poco de habitantes, tener la posibilidad de negociar determinadas cosas junto a Brasil y Argentina es, creo que una ventaja en algunas circunstancias. Creo que lo que intenta hacer el gobierno de la calle Pou es buscar una fórmula y buscar allí estos socios para esa fórmula, que es cuando un país no quiere firmar con el Mercosur o no le interesa el Mercosur, es bueno, que Uruguay pueda tener ciertas libertades y que no necesite el aval del Mercosur para lograr determinados acuerdos. Yo no creo que ningún gobierno, ni Frente Amplista, ni ningún partido crea que Uruguay solo en el contexto regional puede negociar, por ejemplo, con un monstruo como es la Unión Europea. Me parece que no es eso lo que estamos planteando, ni creo que sea eso lo que está planteando el presidente. No, está clarísimo, sobre todo porque además las decisiones en el Mercosur no se toman por mayoría, se toman por consenso. O sea, todos tienen que estar a favor de... Y ese es el tema que está trancando hoy esta situación, donde uno solo de los países diga no estoy de acuerdo, se tranca todo lo que planteaba Vero. Creo que lo que más le molestó a Fernández, dice alguien por aquí, fue la reunión de la calle con Bolsonaro, patrón del Mercosur. Sí. Lo discutimos a la vuelta. Bueno, ¿sí? Ya venimos.